ahora, en ese tiempo que nos queda, ¿verdad? Pues es una conferencia de misiones. Y bueno, en toda conferencia de misiones venimos con expectativa de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios necesita hacer a través de nosotros como iglesia. Nosotros en nuestra iglesia acabamos de tener la conferencia de misiones, renovamos nuestro compromiso con Dios acerca de apoyar la obra más allá de nosotros. Y bueno, creo que como decía Pablo, ¿verdad? Hay situaciones que a veces necesitamos repetir, que son seguro mantenerlas vigentes, mantenerlas constantes en nuestra mente. Y bueno, quisiera invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en primera instancia, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Este es un pasaje que hemos con el tiempo adoptado, ha tomado mucha significancia en el ministerio que Dios nos permite liderar. Pero bueno, ahorita no lo quiero enfocar en el tema del ministerio que llevamos, sino en que podamos tomar tiempo en meditar acerca de las responsabilidades que tiene la iglesia para con la obra misionera. La responsabilidad de la iglesia para con la obra misionera. Y ahorita vamos a estar tratando algunos puntos que creo que yo sé que como iglesia y por la manera en que podemos recibir el trato de ustedes es una iglesia madura, pero bueno, siempre hay gente nueva, ¿verdad? Siempre hay hermanos que necesitamos ser recordados, aún jóvenes que vienen de otras iglesias, que creo que no va a estorbarnos el poder ser nuevamente recordados, animados, exhortados en cuanto a las responsabilidades que la iglesia tiene para con la obra misionera. Dice ahí en 2 Tesalonicenses 3, así sentados, y bueno, en la mañana, perdón, antes de empezar, no sé si era mi imaginación, el pastor me dijo que iba a haber barbacoa. Entonces en la mañana cuando llegamos al culto de las 10, yo olía barbacoa. No sé si era mi imaginación, si la estaban cocinando aquí abajo, o no sé, yo sentía que olía barbacoa aquí, ¿verdad? Y ahorita me acordé de eso y dije, no me voy a tardar mucho, ¿verdad? Porque ya todos queremos ir a comer. Entonces yo siento que huele a barbacoa, a lo mejor es mi imaginación nada más. Pero bueno, vamos a tratar de apurarnos, ¿verdad? En este mensaje. Y dice en 2 Tesalonicenses 3, Pablo dirigiéndose a esta iglesia y les dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde ya damos gracias por la bendición que ya ha sido este tiempo, el compañerismo, el poder recordar nuestra responsabilidad como iglesia en cuanto a la labor en la obra misionera. Y Señor, en esta tarde, danos de tu gracia para poder guardar estas verdades en nuestros corazones, poder tomar responsabilidad mayor. Si hay alguna área en la que hemos dejado de tomar esa responsabilidad, podamos retomarla. Y Señor, que tu obra sea la más bendecida, que sea tu labor y la comisión que nos has dado sea impulsada a través de recordar estas verdades, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. México, en cierto sentido, se ha convertido en un país enviador. Ya por algunos años hemos estado enviando como cristianos mexicanos a misioneros a otras partes del mundo. Nuestra iglesia allá en San Luis Potosí recientemente estábamos haciendo una actualización de cuántos países Dios nos ha permitido tener parte a través de misioneros y tenemos apenas
51 países que se están apoyando de los 199, 200 que están reconocidos en el mundo. Una cuarta parte apenas. A veces pensamos que ya estamos haciendo mucho, pensamos que estamos enviando demasiados misioneros, pero la realidad, hermanos, es que no. Estamos todavía en pañales. Como iglesias, en ocasiones no tenemos todavía la infraestructura adecuada para poder enviar más misioneros. Aún no tenemos la infraestructura para poder recibir misioneros. Me ha tocado, he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y dar a conocer el ministerio. Y he estado en iglesias en donde en la propiedad de la iglesia tienen unos departamentitos. Y esos departamentitos son para que misioneros puedan llegar a ese lugar, puedan tener un lugar donde descansar, donde hacer base, puedan estar ahí con sus familias. Y hermanos, son necesidades o son acciones que con los años iglesias americanas han ido madurando, han ido invirtiendo de manera tal que han podido enviar miles de misioneros a todo el mundo. Nosotros nos emocionamos porque a lo mejor tenemos como mexicanos unos 80, 90, 100 misioneros y ya pensamos que hemos conquistado el mundo, pero hermanos, todavía nos falta mucho. Y hermanos, haciendo un repaso de cuál es la responsabilidad de la iglesia en este asunto de las misiones, de los misioneros, de la obra misionera, Pablo en este pasaje le dice a la iglesia: miren, hermanos, si hay una necesidad y una responsabilidad que quisiera reclamar de ustedes, es la oración. Si pudiéramos pensar en una necesidad que tiene el siervo de Dios, que tiene el misionero, es que oremos por él. Y hermanos, eso no nos cuesta nada. Nos cuesta unos segundos, minutos, el poder orar por los misioneros. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias y cómo agradezco esas tremendas guerreras de oración, que son hermanitas que a lo mejor dicen: hermano Dante, la verdad yo no puedo hacer mucho, no tengo muchos recursos, pero hermano, cada semana oro por usted y su familia. Y a veces, hermanos, hemos pasado por tiempos de dificultades, hemos pasado a veces por crisis personales, por crisis ministeriales, por cuestiones de salud. Y hermanos, yo creo fielmente, si hay algo que nos ha mantenido fieles al Señor, es la oración. Y hermanos, creo que es la primera responsabilidad, dice Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Hermanos, muchas veces no sabemos de la situación que ese misionero está pasando. Cuentan la historia de un misionero que estaba trabajando entre un grupo de caníbales. Este misionero, John Payton, había llegado a un lugar en donde la costumbre es que ese pueblo era caníbal. No lo hacían tan seguido, pero se sabía que eventualmente este grupo eran caníbales. Llegó el misionero, empezó a predicar el evangelio y entre los grupos de los caníbales habían determinado un día, una hora en el que iban a ir por ese misionero para comérselo. Mientras esto pasaba allá por Papúa y Nueva Guinea, por aquellos lados donde estaba este misionero, una iglesia, unos hermanos ancianos, unas hermanitas, Dios despertó en ellos el deseo de orar por este misionero. Y tomaron el tiempo para orar y esa noche hicieron una velada de oración en la iglesia por este misionero. Dios despertó en ellos ese anhelo de orar, ese deseo de orar. Ellos, no había la tecnología como hoy, no había WhatsApp, no había celulares, no había Facebook. El misionero no pudo postear en el Facebook, ¿verdad? Oren por mí, los caníbales vienen por mí. Simplemente este misionero haciendo la obra misionera en este lugar.
Y ese día, esa noche que habían determinado estos caníbales ir por ese misionero, justo cuando estaban por llegar a su casa, había unos guardias allí que estaban cuidando la casa del misionero. Dicen que había como 10 o 12 guardias ahí, personas cuidando esta casa. Eso el misionero nunca lo supo, hasta que años después uno de estos caníbales fue salvo y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Hace unos años, tal fecha, tal día, tal hora, habíamos determinado que nos lo íbamos a comer. Y esa noche en particular, cuando nosotros llegamos, que había allí unos guardias cuidando su casa. El misionero había recibido una carta de estos hermanos ancianitos que le dijeron: hermano, nada más queremos notificarte, no sé qué estés pasando, qué está pasando en el ministerio, pero tal día Dios puso en nuestro corazón orar por ti. Éramos tales hermanos, oramos por ti, hicimos una velada de oración. Dios te bendiga. Cuando el misionero ve la carta y le dice a este caníbal que se lo iban a comer, coincidía con la fecha en que esos hermanos habían estado orando por él. Y la cantidad de personas que estaban orando era la misma cantidad de personas que los caníbales habían visto alrededor de este lugar. Qué importante es la oración, hermanos. A veces siendo lo más sencillo, pero no lo hacemos. Sí, a veces vienen los misioneros, ¿verdad? Nos dan su tarjeta de oración. Y la usamos de separador, la usamos de adorno, la ponemos en el mural, misionero de la casa, ¿verdad? O la tienes ahí entre las demás tarjetas. Y el propósito por el cual te la entregaron no se cumple. Y hermanos, es algo que no nos cuesta. No nos cuesta. Tomar unos minutos. A veces hemos dejado de tener esa práctica, ¿verdad? De tener ahí en el servilletero las tarjetas de los misioneros y previo a cada alimento decir: Señor, bendice a este misionero, guárdale, provéele. Y hermano, la próxima vez que un misionero te dé una tarjeta de oración, cuando la tomes, comprométete realmente a orar por ellos. No sabes si están pasando por enfermedad, no sabes si están pasando por necesidad, no sabes si están pasando por adversidad, pero hermano, ora por los misioneros, ora por ellos, y luego menciona aquí: para que la palabra del Señor sea glorificada, y luego versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Hermano, el misionero está enfrentando, el siervo de Dios está enfrentando oposición en donde está. Necesita nuestras oraciones. A veces se convoca oración en las iglesias, ¿verdad? Y es el culto menos concurrido. Hermanos, necesitamos realmente orar. Pablo entendía esto, dice: oren por nosotros. La oración es aquella herramienta que permite que se mueva la mano de Dios. Oremos por los misioneros. Vamos a ir rápidamente. Efesios 6. Efesios 6. Pablo menciona aquí, conocemos este pasaje, versículo 18. El todo de la oración dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego menciona el versículo 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Los siervos de Dios necesitan oración para poder tener la sabiduría, la gracia, la forma, dice aquí, para que me sea dada palabra. Hay ocasiones en las que siervos de Dios tienen la oportunidad de ir delante de personas que a veces no nos imaginamos quiénes puedan ser. Y ese misionero necesita de nuestras oraciones. La primera responsabilidad que tenemos para con la obra misionera, hermanos, es la oración.
Y debiésemos, hermanos, de tener herramientas, desarrollar herramientas como iglesia para poder nosotros fielmente interceder por la seguridad, sabiduría y la efectividad del mensaje que los misioneros proclaman. A veces que pensamos que simplemente con poner nuestra ofrenda ya hicimos suficiente. Hay veces, hermanos, que ciertas circunstancias y situaciones no se resuelven con dinero. A veces es rebeldía en uno de los hijos, a veces es un problema matrimonial, a veces es una necesidad que solamente la mano de Dios va a poder cumplir. Necesitamos orar por los misioneros. Sé que el hermano Sergio está próximo a salir al campo. Ya creo que por ahí me chismearon que ya hizo un viaje de llevar mudanza o algo así, estaba en el proceso. Y hermanos, a veces uno no sabe en esos lugares de camino, hay inseguridad, hay robos, y hermanos, necesitamos orar. Que Dios ponga su mano. Hay veces que andamos en regiones de la sierra, en regiones donde tristemente hay maldad, hay narcotráfico, hay sicarios, en medio de las montañas. En una ocasión íbamos saliendo de la sierra y ya estaba por oscurecer, empezó a nublarse, empezó a llover y normalmente procuramos no viajar de noche en esa región por cuestiones de seguridad. Y recuerdo cómo íbamos saliendo, había sido un viaje cansado, el tiempo que habíamos estado en la sierra, y en cuanto agarramos carretera ahí en la sierra, las curvas, mis hijos se durmieron, ya estaban cansados, mi esposa también iba medio dormitada, y de repente en el camino, en medio del monte, sale un tipo con una metralleta. Y esto, hermano, no es algo que me contaron, es algo que vivimos. Sale un tipo con una metralleta así cortita, sale corriendo, yo voy pasando en la camioneta y lo que viene a mi mente es, me paro aquí, me regreso, sigo avanzando, ¿de quién iba corriendo este tipo? Si adelante está la balacera, si hay un retén allá enfrente, si me regreso va a estar ahí, me va a hacer algo, va a pensar que le vengo a hacer algo, me va a disparar, no lo sé. Me detuve por un momento y le dije a mi esposa, ¿sí viste? Y me dice, no. Digo, acaba de pasar un tipo con una metralleta. Digo, ¿qué hacemos? Tenía temor de regresarme, tenía temor de avanzar. Y Dios me dio paz de seguir hacia adelante, de seguir avanzando. Ya estábamos cerca de salir hacia la carretera principal. Y salimos, nunca vimos nada, gracias a Dios, nunca vimos otra vez cosas. Yo he pensado seriamente que esa persona ni nos vio. Yo he pensado seriamente que el Señor lo quitó nos quitó de su vista. O que Dios ocultó no sé si adelante estaban echándose un tiro ahí de balazos las personas, no lo sé. Porque no es normal que te topes a alguien con una metralleta corriendo hacia ti. Hermanos, necesitamos orar por los siervos de Dios. Interceder fielmente por su seguridad, sabiduría y efectividad de su mensaje. ¿Qué más debemos hacer por los misioneros? Vamos a Filipenses. Pablo estaba encarcelado cuando escribe esta carta. Los hermanos de Filipos, una iglesia que en cierta manera tenía sus dificultades, eran una iglesia con dificultades económicas, no tenían muchos recursos. Pero Pablo en capítulo 4 les dice, hermanos, no se agüiten. Constantemente en esta carta de Filipenses, a Pablo les dice, gócense en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo tratando de animar a los hermanos, ¿verdad? Y dice capítulo 4,
Versículo 10 en adelante dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, hermanos, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué otra responsabilidad tenemos para con la obra misionera? En primer lugar, orar constantemente por los misioneros y la obra misionera. En segundo lugar, Pablo menciona aquí a los filipenses: hermanos, gracias porque nuevamente han revivido su cuidado de mí. Pablo anima a la iglesia y le dice que tiene la responsabilidad de sostener económicamente y con generosidad la obra misionera. Es uno de los deberes y responsabilidades que como iglesia tenemos. Ahora, hermanos, Pablo, por lo que alcanzamos a ver en este pasaje, describe cómo es este tipo de apoyo económico y esta generosidad. En primera instancia, dice versículo 16, dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo les dice: miren, no es algo que debes dar una sola vez o de manera ocasional. Pablo apela a la constancia, a algo sistemático. Debemos de hacer nuestro apoyo, nuestra responsabilidad de sostener económicamente la obra misionera de manera constante y sistemática, no solamente de manera ocasional. La iglesia debe de proveer el apoyo a los misioneros con un compromiso continuo y no como un evento aislado. Y hermanos, es por eso que nos comprometemos con la obra misionera de decir, por fe vamos a levantar una promesa en la cual nos vamos a comprometer de manera sistemática, ya sea semanal, quincenal o mensual, de apoyar la obra misionera. Y hermanos, Dios va a encargarse de suplir. Dice, a Pablo les menciona, hermanos, dice: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el versículo 19 les dice: hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Hermano, a veces pensamos, ¿verdad?, que estamos dando los millones. Pero hermanos, cuando nosotros invertimos en la obra misionera, estamos teniendo fruto en ello. Debemos de hacerlo de manera constante y no ocasional. Ahora, algo interesante, dice versículo 10 del capítulo 4, dice: en gran manera me gocé de que al fin habéis revivido el cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo, de una manera muy elocuente, les dice: yo sé que tenían problemas, yo sé que tenían escasez, yo sé que tenían dificultades económicas y que no habían podido, pero ahora que pueden, háganlo. Ahora, hermanos, la obra misionera, y hay algo interesante, así como en su momento Mardoqueo le dice a Esther, dice: mira, si callas hoy absolutamente, respiro y liberación vendrá para los judíos de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha sido traído al reino. Dios, a través de Mardoqueo, le dice a Esther: mira, Dios se va a encargar de solventar la necesidad del misionero. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis.
Hermanos, cuando nosotros aportamos para la obra misionera, tenemos la oportunidad y la bendición de suplir por una necesidad particular. Y hermanos, a veces si lo pensamos de esta manera, tal vez para eso fuimos puestos en ese momento. Porque hermanos, si lo pensamos bien, tenemos el privilegio de participar con Dios en la extensión de su reino. Y hermanos, miren, Dios puede utilizar a cualquier otro. Dios, vemos que en ocasiones, lo voy a poner hasta de esta manera, a veces utiliza hasta el gobierno. Pero mira, ¿quién es quien se pierde la bendición? Cuando nosotros no damos, nosotros pues, solitos nos perdemos la bendición de participar en la obra de Dios. Y algo interesante, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, el que da ayuda a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Y hermanos, es algo que debemos de hacer, aún aunque tengamos escasez, debemos de buscar hacer un esfuerzo y tener la disposición de dar, incluso en tiempo de escasez, porque eso va a reflejar que tenemos un corazón generoso para con Dios. Yo personalmente, digo, soy medio tacaño. Yo creo que por eso Dios me mandó mi ayuda idónea, ¿verdad? A veces mi esposa dice, échale más. Hermanos, no ha faltado que cuando nos desprendemos, el Señor nos da a manos llenas. El Señor se va a encargar a suplir. Y está la ley de la siembra. Podemos sembrar una sola semillita de trigo, una sola semillita de maíz. ¿Y cuánto nos va a dar esa sola semilla? 1 o 2 elotes. Una espiga completa de trigo, con mucho más semillas. Y hermanos, tenemos que aprender a dar aun cuando tengamos escasez. Y hermanos, cuando nosotros damos económicamente y con generosidad a la obra de Dios, tenemos fruto espiritual a nuestra cuenta. Dice el versículo 17 de Filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Hermanos, cuando nosotros damos generosamente y en abundancia para la obra misionera, estamos demostrando nuestra madurez espiritual y estamos acumulando fruto en nuestra cuenta. El apoyo económico de parte de la iglesia es parte del fruto espiritual y es una inversión eterna en la obra de Dios. Yo recuerdo hace algunos años, cuando comenzamos este asunto de la traducción, pues técnicamente solamente nuestra iglesia era la que estaba empujando económicamente este asunto. Y hace algunos años una iglesia que decidió también apoyar, hermanos, nos empezó a apoyar y hermanos, ¿cómo pudimos ver cómo Dios nos permitió estar haciendo más para su obra? Pudimos invertir más tiempo en la traducción, pudimos apoyar más tiempo al misionero, pudimos ir a más lugares. Y hermano, todo lo que el misionero logra con lo que nosotros invertimos en esa labor, hermano, va a dar fruto a nuestra cuenta. Esta semana tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el siervo de Dios que me guió a Cristo. Tenía años que no sabía nada de él. Yo tenía la duda de quién había sido el que me había ganado para Cristo. Había 2 hermanos en mi iglesia en ese tiempo que pudieron haber sido los únicos que pudieron haberme ganado para Cristo. Y él me dijo, hermano, yo me acuerdo el día que te gané para Cristo. Estábamos ahí, se había hecho la siembra de la iglesia, el colado de los salones de la iglesia. Y le digo, sí, yo me acuerdo de ese momento. Cuando yo acepté a Cristo, me llevaron bueno, no era un salón. Bueno, sí era un salón, pero estaba con la siembra todavía. El día anterior habían echado el colado y yo me acuerdo ver en el piso ahí todavía medio oscuro bolsas de cemento Cruz Azul, ¿verdad? Ahí todas ya hechas bola. Yo recuerdo que cuando echan un colado, al siguiente día le echan agua ahí arriba. No sé para qué lo hagan, el arquitecto ahí nos dirá para qué lo hacen, pero me acuerdo que echan agua. Y me acuerdo que esa mañana, cuando yo llegué a la iglesia, había un hermano con una manguera echándole agua al colado.
Y cuando ya nos pasaron para hablarnos del evangelio a ese saloncito que estaba recién colado, yo me acuerdo, había una gotera en mi hombro. Estaba goteándome el agua, ahí estaba. Yo estaba incómodo escuchando ahí que me estaban predicando el evangelio, pero yo tenía esa gotera, me acuerdo todavía el olor a cemento mojado. Y cómo recuerdo ese momento en el que yo le pedí a Cristo que me salvara. Y hablé hoy con ese hermano y dice, sí me acuerdo, te testifiqué cuando echamos el colado y eso confirmó que fue él el que me ganó para Cristo. Le dije, hermano, pues mira, nada más quiero decirte que tienes parte en todo lo que Dios permite en mi vida y ministerio. Ese tiempo que sacrificaste, que invertiste, tal vez te pagaban poquito, tal vez fue con sacrificio, porque en ese tiempo esos obreros, no eran los tiempos de hoy, ¿verdad? Y le dije, hermano, tienes parte en lo que Dios me permite hacer, y si tengo la oportunidad de retribuirte un poco de lo que hiciste en mi vida, lo voy a hacer. Y hermanos, no sabemos si la próxima persona que ese siervo de Dios va a ganar para Cristo va a ser algo grande para el Señor. Y hermano, tenemos parte en ello. Y hermanos, es por eso que debemos de tomar esa responsabilidad. Primeramente, orar. Segundo, sostener económicamente y con generosidad. Número 3, vamos a ir rápidamente a Tito. El día de ayer hablábamos un poquito acerca de esto, pero quiero hoy explicar o expandir un poquito más esta verdad. Tito 3. Versículo 13, está Pablo despidiendo a Tito en su carta y le hace algunas recomendaciones. Dice, ¿sabes qué? Bueno, en todo Tito le está dando recomendaciones a este predicador, pero al final en esta despedida, en esta salutación final, le dice, versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ayer hablábamos acerca de lo que es encaminar, ¿verdad? Y me decía un hermano, no, pues yo encaminar, pues ahí veo que te vayas bien. Yo les decía, pues encamínenme allá a Colombia, ¿verdad? Acompáñenme, allí donde está el jaguar. Pero hermanos, encaminar en un sentido de lo que la palabra de Dios nos enseña es poder suplir la necesidad del misionero, poderle ofrecerle hospitalidad, de manera tal que dice ahí, de modo que nada les falte. Y hermanos, creo que siempre hay una oportunidad de poder hacer más por los siervos de Dios, en particular los misioneros. Yo personalmente, hermanos, no me considero misionero. Nosotros servimos en San Luis Potosí, tenemos nuestra casa allí, servimos en la iglesia, aunque andamos haciendo labor de diferentes naturalezas. No nos consideramos a nosotros mismos misioneros. Y cuando digo esto, hermano, no estoy diciendo, hermanos, deben de hacer esto con sus servidores. No, hermanos, en absoluto. El Señor conoce nuestro corazón. Pero hermanos, como iglesia creo que podemos aprender a hacer un poquito más. Y hermanos, yo lo pude ver en mi propia vida cuando tuve la oportunidad de ser asistente de pastor. Por 4 años fui asistente de pastor en mi iglesia en Texcoco, y el pastor ahí nos animaba a recibamos bien a los siervos de Dios. Y nos esforzábamos por tratar de atenderlos, por encaminarlos, por suplir necesidades. Y dice en Tercera de Juan, vamos rápidamente, Tercera de Juan, nuevamente el apóstol aquí, en este caso Juan, anima aquí al buen Gallo. En versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan anima al buen hermano Gallo, al anciano Gallo, a encaminar, recibir, atender a estos hermanos, dice ahí, como es digno de su servicio a Dios, no como es digno de ellos, porque siendo honestos, hermanos, como siervos a veces no somos dignos. Ahí menciona dignos de su servicio, de lo que ellos están haciendo
para Dios. Y hermanos, maneras prácticas que podemos considerar como iglesia. Como iglesia, hermanos, podemos esforzarnos en recibir y cuidar a los misioneros cuando ellos andan en el camino, proveyendo descanso, apoyo emocional y renovación espiritual. Hay ocasiones, hermanos, en los que he visto misioneros que están pasando por alguna situación de problema familiar, de matrimonio. Y hermanos, si de repente tenemos la oportunidad de dar un consejo de consejería familiar, atención médica, sé que ustedes aquí, por ejemplo, tienen una escuela cristiana, preguntar, hermano, ¿necesitas algo que podamos como Ministerio de Educación hacer por ustedes? ¿Cómo le vas a hacer para certificar a tus hijos? Hay veces que están en otros países, es difícil esta situación, no los llegan a meter a las escuelas, y si tienen como iglesia la bendición y la oportunidad de apoyar en esa parte, hermanos, qué bendición llegan a hacer a los siervos de Dios. Vestimentas, zapatos, algún corte de pelo, algún detallito para con la familia de los misioneros. Y hermanos, no estoy reclamando para su servidor, hermanos, en absoluto, sino simplemente estoy dando algunos consejos que podemos como iglesia tomar el reto de atender mejor a aquellos que han salido por el nombre y amor de Él. Hay veces, hermanos, que los misioneros necesitan hacer trámites, pasaportes, visas, certificados de educación, a preguntar, hermano, ¿tienen seguridad social? ¿Tienen seguro médico? A echarse una vueltecita, ¿verdad? Ya a su carro, ver cómo están sus llantas. Preguntarle, hermano, un cambio de aceite. Por ejemplo, ahora vinieron misioneros de aquí, de las misiones cerca. Y hermanos, ellos están allá por amor al nombre de Dios. Y viajaron, trajeron a gente con ellos, y hay veces vemos sus carros, ¿verdad? Las carcachitas ahí, los pastores, los misioneros. Acércate, pregúntale, hermano, présteme la llave de su carro, vele a cambiar el aceite del carro. Ve que ya la llantita por ahí, nada más necesita un piquete de mosco para poncharse, ¿verdad? Hacer algo para que puedan continuar seguros con su camino. A veces llantas, a veces una reparación, a veces Dios les ha dado la oportunidad de tener conocimientos mecánicos y poder apoyarles en esa área. A veces los misioneros a lo mejor a veces no son tan buenos en el mantenimiento vehicular. Ayudémosle en esos detalles. Necesidades ministeriales. Hay veces, hermanos, que podemos apoyarles con herramientas de tecnología, apoyarles con un software de estudio bíblico, con libros. En ocasiones van a necesitar boletos de avión para desplazarse a diferentes campos. Hermanos, podemos hacer tanto. Tenemos esa responsabilidad de encaminarles de manera que nada les falte. Hermanos, cuando venga un siervo de Dios, un misionero, y consideren digna su labor para el Señor, hermanos, debemos de formarnos detrás ahí para ver qué podemos hacer. Hablen con su pastor y digan, pastor, ¿cómo ves si hago esto para el misionero? Manténganlo siempre con comunicación con su pastor. Porque bueno, tristemente en ocasiones, uno se entera de situaciones que a veces por no llevar la guía del pastor, hay situaciones complejas. Háganlo siempre con la supervisión de su pastor. Pastor, ¿cómo ves si hacemos esto? Pastor, ¿cómo ves si hacemos lo otro? Mire, quisiéramos, Dios puso en nuestro corazón suplir tal necesidad. Háganlo, hermanos. Es parte de nuestra responsabilidad para con la obra misionera. Pregúntenle al misionero, necesita alguna consulta de algún especialista. A veces que hay médicos especialistas en la misma iglesia que pudieran apoyarles en esa necesidad puntual. Abramos los ojos a la necesidad puntual de ciertos misioneros, bueno, de todos, o ciertas necesidades puntuales. Tenemos la responsabilidad de orar por ellos, tenemos la necesidad de sostenerlos económicamente y con generosidad, tenemos la responsabilidad, de encaminarlos y ofrecerles hospitalidad. También, hermanos, tenemos la responsabilidad de respetar su autoridad espiritual y trabajo en el campo. Y hermanos, esto es algo que a veces es triste ver cómo tenemos ciertas categorías de misioneros.
este misionero como va a cierto campo y se escucha muy rembombante, ¿verdad? Que no, que va misionero a los no sé qué, o misionero a los no sé qué, o a un no, este es traductor. Y pensamos que es una mejor categoría. Y a veces que a nuestros mismos obreros que están, que salieron de casa aquí al pueblito enseguida, ese es el hermano, el Panchito. Hermanos, son siervos de Dios. Y dice ahí, vamos a 1 Tesalonicenses, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, versículo 12. Os rogamos, hermanos, por algo Pablo le decía, les ruego, por favor. Por algo Pablo lo decía así, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermano, necesitamos reconocer a aquellos siervos. No porque estás sirviendo aquí en el pueblito, al lado de la ciudad donde estás, es menor. Es el llamado que Dios te ha dado y es la misma calidad de llamado que a él que salió aquí a unas horas, a unos kilómetros, y es el mismo llamado y es el mismo llamado del mismo Dios, aquel que va al otro lado del mundo. Y a veces, ¿verdad? Vienen diferentes misioneros y nos sentimos que hacemos más por aquel que va más lejos. Y aquel hermano que está allá en la sierra, en la montaña, que lo vemos ahí sencillo, le hacemos el fuchi. No debe ser así, hermanos. Dios me ha dado la bendición de trabajar entre grupos indígenas y conocer de primera mano el corazón de a veces esos hermanos que están sirviendo allá sin esperar nada a cambio. Y a veces tuve la oportunidad de un hermano que está apoyando allá en la sierra y dije, vengas hermano, vamos a echarnos un café. Vino a una conferencia a San Luis, le invité un café y me dice, hermano, es la primera vez que estoy en un lugar como este. Jamás imaginé que iba a poder tomar un café de este tipo. Y era un café ahí de un Starbucks. Y el hermano agradeciéndolo y yo dije, wow. Y hay veces que los ignoramos, los hacemos menos, pensamos que el que va al otro lado del mundo es mayor. No, hermanos. Son dignos por su servicio al Señor. No son misioneros de segunda, no son siervos de Dios de segunda. Y se han mantenido ahí fieles por amor de Dios. Hermanos, algo podemos hacer también por ellos. Y hermanos de aquí de la iglesia, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. No, y mira, no vengan conmigo. Aquí hay otros siervos de Dios que tal vez tienen mucho más tiempo, tienen mucho más trayectoria. A ellos, hermanos, son dignos de doble honor. Hagamos algo por ellos. Reconocer que su labor es parte del ministerio y de su llamado. Y hermanos, evitemos críticas destructivas. Y debemos de buscar darles un mayor respaldo moral, espiritual y económico, hermanos. Hay ocasiones en las que a veces me he topado con siervos de Dios allá en las montañas que dicen, no, pues es que ni mi iglesia me apoya. Hermanos, necesitamos darles ese respaldo, respetar esa autoridad espiritual que Dios mismo les ha dado, porque son siervos de Dios. Yo no creo que existan categorías de ministros o siervos de Dios. Todos servimos al mismo Dios. Y por último, hermanos, ¿qué más podemos hacer por la obra misionera? Vamos a ir rápidamente a Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos. Me llama la atención cómo Judas en este pasaje habla de dos temas que parecieran son opuestos y que debemos de prestar atención en esto. Dice, quiero escribiros acerca, primero dice, de vuestra común salvación. Y hermanos, esto es algo interesante porque si hay algo que nos une es el hecho de que somos hijos de Dios. Tenemos en común la salvación. Y hermanos, qué triste es cuando a veces no prestamos atención si el siervo de Dios al que estamos apoyando está contendiendo ardientemente por la fe. ¿Y a qué me refiero con este asunto de contender ardientemente con la fe? Que sigue predicando sana doctrina. En ocasiones, a veces como iglesia, decimos, sí, vamos a apoyar y recibimos de todo. Y hermanos, tristemente, hay algunos que yo le llamo, pues, misioneros piratas. Hermano, ¿cómo? Vienen disfrazaditos de ovejas, con ciertas credenciales, y nos vamos con la finta, y a veces, ay hermanos, qué tristeza de iglesias que se van con la finta de que este hermano era un siervo de Dios y nada más era un lobo rapaz. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a contender ardientemente por la fe, hermanos. Debemos de tener cuidado de a quién apoyamos. Tristemente lo digo. En ocasiones dicen que traen cierto respaldo, lo voy a poner de esta manera, que traen cierto pedigrí, y resulta que no era cierto. Pastores, llamen a los pastores de estos misioneros, pregúntenle por ellos, no tengan pena. Yo puedo decirles con toda libertad, llamen a mi pastor, el pastor Luis Ramos, pregunten si debo estar aquí. Y si no, que el Señor lo demande. Hermanos, a veces nos vamos con la finta y hermanos, no cuidamos, no protegemos aún a nuestros propios misioneros de la sana doctrina. Dice en 2 de Timoteo 1, vamos rápidamente, 2 de Timoteo 1, Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Y hermanos, qué importante es, aún si vamos a estar apoyando la obra misionera, que podamos nosotros pedir de los misioneros cuentas de manera tal que ellos retengan la forma de las sanas palabras. Se escucha por ahí, no, es que se escuchó que este hermanito anda coqueteando con tal movimiento, con tal doctrina, con tal situación. Y a veces por pena, a veces por diferentes circunstancias, no les llamamos, no les confrontamos, pudiéndoles simplemente decir, hermano, he escuchado esto acerca de esta situación contigo, ¿es cierto? Y a lo mejor Dios te puede utilizar, hermano, para que regrese. De que andaba por ahí batallando. Y hermanos, es parte de la responsabilidad que como iglesia tenemos para con la obra misionera, guardar la sana doctrina. Pareciera que no tuviera que ver, pero hermanos, si no cuidamos eso, estamos teniendo parte en que en ocasiones falsa doctrina se esté esparciendo. Y por ahí dice el dicho, ¿verdad? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y a veces que no estamos matando a la vaca, pero ahí seguimos, no pedimos cuentas, no pedimos reportes, no pedimos evidencia de lo que, hermanos, no está mal que vayan y visiten a sus misioneros. Hermanos, si les contara cada triste historia. No tengo mucho en el ministerio, pero en el tiempo que Dios me ha permitido ser cristiano, Dios me ha permitido ver cada situación que digo, ay Señor. Y a veces es porque como iglesia no cuidamos estos detalles.
no prestamos atención. A veces vemos, como dicen por ahí, banderas rojas, pero no hacemos nada. Y hermanos, tenemos esa responsabilidad. Número 1, orar por los misioneros. Número 2, sostenerlos económicamente y con generosidad. Número 3, encaminarlos, ofrecerles la hospitalidad y encaminarlos de manera que nada les falte. Número 4, respetar esa autoridad espiritual que Dios les ha dado. Y número 5, proteger la sana doctrina que ellos están llevando junto con el Evangelio. Hermanos, creo que, como les decía, es algo que ya deberíamos saber. Pero como decía Pablo, a mí no me es gravoso repetirlo y para vosotros es seguro. Hermano, que Dios nos permita poder tener más madurez, poder tomar un mejor compromiso, podamos hacer mejores decisiones a través de considerar estas responsabilidades que como iglesia tenemos con la obra misionera. Y hermanos, cuando hablamos de esto, pues es para poder en práctica. Se viene un año con retos, viene un nuevo ciclo misionero, ¿verdad? En cierta manera, en el que sé que como iglesia quieren hacer más. Y les animo, hermanos, a que en el proceso de hacerlo, consideren estas verdades, estas responsabilidades, y que Dios les dé gracia para que puedan tener parte en que el Evangelio, como dice ahí en Tesalonicenses, la palabra de Dios siga corriendo, así como lo fue entre vosotros. Vamos a orar para terminar. Todos con el rostro inclinado, ojos cerrados. Si Dios